Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca 1 o 2 personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como un pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se los concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Domingo 23º del tiempo ordinario, ciclo A. El capítulo 18 del Evangelio de San Mateo se abre con una pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Cristo toma a un niño y, situándolo en medio de la escena, propone la virtud que debe estar en el centro, la humildad, primera condición para ser discípulo de Cristo, para ser cristiano. El pequeño es el más grande en el reino de los cielos. Por eso es muy importante no ser para ellos, para los pequeños, piedra de tropiezo, motivo de escándalo, no menospreciarlos y buscarlos cada vez que alguno se pierde, como la ovejita perdida. Los pequeños son tan valiosos que se justifica dejar las 99 ovejas y buscar la extraviada. Así se debe obrar cuando alguien está extraviado. ¿Y qué se debe hacer cuando alguien peca? Primer cosa, no escandalizarse. El pecado existe también dentro de la comunidad cristiana, cosa no fácil de admitir para muchos. En la iglesia primitiva no se sabía bien qué hacer con los pecados graves cometidos después del bautismo. Prácticamente eran vistos como una alta traición. Las sectas suelen afirmar que la iglesia católica no es la verdadera precisamente por este tema, porque en ella hay pecadores. Otros encuentran en los pecados ajenos una excusa para los propios. ¿Para qué ser católico, ir a misa, si fulano va a misa, y etcétera, etcétera? La realidad es que mientras vivamos en este mundo el pecado existirá. Y quien dice no tenerlo es un mentiroso, nos dice el apóstol San Juan. El asunto es, en cambio, qué actitud asumimos frente al pecado y cuál frente al pecador. La solución que brota del Evangelio es muy clara: intransigencia con el pecado y misericordia con el pecador. Veamos cómo nos lo dice el mismo Señor. Primera actitud que hoy Él propone en su Evangelio: un diálogo mano a mano, corrección fraterna, hecha en privado, en un clima de cariño y de respeto. Es decir, todo lo contrario de lo que comúnmente se hace: chismes, difamaciones, cuentos que implican la actitud del juez soberbio que se sitúa sobre todos y todo, condenando y usurpando el sitio del único juez. La segunda actitud que el Señor nos pide en el Evangelio hoy: si la persona que se ha equivocado no quiere escuchar, si se niega a aceptar esta corrección, pedir ayuda a otras personas en número reducido que sean testigos. El clima es entonces no forzar, sino intentar convencer, y no solo vencer a la persona con argumentos. Tercera actitud: la persona no quiere escuchar tampoco a este grupo de personas, decírselo a la comunidad, es decir, a la iglesia. ¿Para qué? Para tomar la última y más drástica solución: el hermano ya no será considerado miembro de la iglesia, quedará en situación semejante a la de un pagano o publicano. ¿Por qué este rigor? Cristo mismo lo explica: donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Por lo tanto, si en la iglesia está Cristo, no escuchar a la iglesia equivale a no escuchar a Cristo. Todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo, dice el Señor. Son palabras semejantes a las que el Señor ha dirigido antes a San Pedro, otorgándole las llaves de la iglesia. Pero aquí son dichas a la iglesia como tal, a la comunidad. Cuando la iglesia toma esta actitud con un pecador empecinado, Dios lo confirma desde el cielo. Este Evangelio nos muestra evidentemente al Señor realmente presente, vivo y operante en su iglesia. Por lo tanto, se está unido a Cristo en la medida en que se vive unido a la iglesia. Y al decir esto no se mira tanto a los de fuera, sino a los de adentro. Concretamente,
Hay algunos cristianos que yo llamo ideológicos, es decir, que se aprovechan del marco doctrinal que les da la Iglesia para proyectar sus propias ideologías políticas. No es eso lo que espera el Señor. Él nos llama a la obediencia y a la comunión en la fe, no en las ideologías. Hay algunos otros cristianos moralistas que añoran una iglesia que sea una especie de club del orden social y las buenas costumbres, y se escandalizan al confrontarla con la realidad y ver que en la iglesia también hay pecadores. Hay cristianos de grupos perfectos, que andan bien con Dios, con su grupito, y mal con el resto de la iglesia. No siguen a Cristo, sino a tal o cual movimiento, a tal o cual sacerdote, tal o cual orientación o línea. Hablan de líneas como si la iglesia fuese una parada de colectivos. El Señor está en la iglesia y en toda ella. Cada misa que se celebra en comunión con toda la iglesia. Y así debe vivirse la fe. Somos personas humanas, somos cristianos. Siempre tendremos más cosas para estar unidos que para estar separados. Por eso, junto con la oración personal, es importante la que hacemos comunitariamente y muy especialmente la Santa Misa. La misa es toda la Iglesia orando, con una intercesión todopoderosa. Pidamos el don de la unidad, de la común unión en la única Iglesia de Cristo. Amén.